Hola, ¿qué tal? Saludos a todos ustedes. Mi nombre es Saraí Hernández Jiménez y hoy vamos a hablar acerca de la relación del modelo neoliberal y la globalización. Comencemos explicando esta relación. Para que entiendan bien, la globalización comenzó en México en la época del Porfiriato. Más sin embargo, entró de lleno en la década de 1970. ¿Por qué entró de lleno? Es una pregunta interesante, pero entró de lleno por el aumento de la deuda externa con López Portillo. ¿Qué es la deuda externa? La deuda externa es el endeudamiento que tiene un país con una entidad financiera internacional, como el Fondo Monetario Internacional. ¿A qué lleva todo esto? A que como hubo ese incremento en nuestra deuda externa, el Fondo Monetario Internacional le pidió a México, a manera de condición para poder pagar su deuda, que implementara el modelo neoliberal en su sistema económico. Eso fue disque a manera de condición, pero generó que México perdiera su soberanía económica. ¿A qué nos referimos a que perdiera su soberanía económica? A que el Fondo Monetario Internacional implementó programas de austeridad. ¿Qué eran estos programas de austeridad? Eran aquellos que seccionaban ciertas áreas de oportunidades o de mercado con el fin de que México pudiera pagar su deuda externa. Por lo tanto, esto fue el origen de la economía informal. Como todos saben, un puestecito de la calle, algo del mercado, una película pirata, todo eso es el mercado informal. Pero se dio a partir de esta implementación de este modelo económico en nuestro país. A eso se refiere que México perdió su soberanía. Por lo tanto, el modelo neoliberal se basaba en el auge de los negocios privados. Así que técnicamente esto significa que los negocios privados eran el hijo consentido del gobierno. ¿Por qué? Porque dejaron de hacer inversiones en ramas económicas. Esto quiere decir que se hizo a un lado las inversiones gubernamentales. Por lo tanto, generó ciertas privatizaciones incluso en los negocios, o también dio el origen en este caso a los oligopolios. Y obviamente los oligopolios se opondrían en lo absoluto a un cambio de modelo económico, por el hecho de que el dinero se opone. ¿Esto qué quiere decir? O bueno, sabemos bien que un oligopolio técnicamente acapara ventas de algún producto, como lo tenemos en la industria refresquera con el ejemplo de Coca-Cola. Es una marca muy conocida, pero es un oligopolio. Esto nos lleva a que el modelo neoliberal busca esa globalización, pero sobre todo para abrir las fronteras y quitar los aranceles para que se hagan ciertos tratados con los cuales ellos puedan tener ventas hacia otras economías, importándoles muy poco la afectación en sus riquezas. Por eso es que se dicen que se quitan las soberanías. Esto es lo que implica el modelo neoliberal. Así que también genera otras consecuencias, como por ejemplo la desregularización de el comercio, la privatización de servicios, también regula condiciones económicas de los empleos, también hay reducción del gasto social, también hay reducción de impuestos a las empresas. Esto sobre todo, como les comentaba, era para que ellas mantengan su autonomía y sobre todo que den un salario competitivo, pero sobre todo era absolutamente bajo, tanto para los mexicanos de ese entonces como en la actualidad, porque este modelo sigue vigente y no se ha cambiado por el hecho de que favorece a unos cuantos. Entonces aquí es una pregunta interesante. ¿A quiénes está beneficiando este modelo que no quieren que se cambien? Pero esto nos lleva a toda la demás población vivir en unas condiciones realmente lamentables. Por lo tanto, también otra consecuencia de esto del neoliberalismo son ataques al trabajador, que técnicamente el gobierno y las empresas se conjuntan para no favorecer a los trabajadores, obviamente. Asimismo, genera mucho lo de los empleos temporales. Y ustedes saben cuánta
más cosa empieza a surgir, como el outsourcing, que incluso lucra con este sentido de que un trabajador pueda tener una plaza en algún lugar o una vacante. Entonces estas cosas son ciertos criterios que genera el neoliberalismo. Otra cosa que quiero agregar es que actualmente la deuda externa consta en 456.251 millones de deuda externa actual mexicana. Realmente nuestro país tiene una deuda demasiado elevada con las entidades financieras internacionales, por lo tanto se les permite explotar nuestra industria con su comercio monopólico. Eso es todo de mi parte, les agradezco su tiempo y espero hayan disfrutado esta explicación. Cuídense mucho, saludos a todos y fue un gusto estar con ustedes. Hasta luego.